Vamos a empezar con este tema, ¿no? De si la filosofía nos hace libres. Que vean, es curioso y interesante, ya de entrada, como pues empezar a reflexionar respecto a qué podría significar esta expresión, ¿no? Y más que nada, tratar como de reflexionar respecto a las implicaciones de embestir o de vestir o de disfrazar a la filosofía como liberadora, ¿no? Por lo regular, algo que podemos más o menos como contemplar a lo largo de la historia del pensamiento occidental es que todo aquel que se presenta como tu libertador termina siendo tu conquistador o tu nuevo amo. Ahí hay cosas muy interesantes que podríamos como reflexionar a partir de esta famosa dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Pero bueno, ese quizás sea un tema más complejo y que está de manera transversal presente en lo que vamos a reflexionar. Entonces no me gustaría irme por las transversalidades de lo que vamos a reflexionar a continuación. Vámonos más directito al asunto. Bueno, entonces, en pocas palabras, quizás ustedes ya han escuchado, ya han visto en muchos lugares como esta idea de que la filosofía en algún sentido, por el simple hecho de existir o por el simple hecho de enseñarse, vuelve a la gente crítica per se, ¿no? Y algo que como que he tratado de remarcar constantemente a lo largo de este directo y de otros directos es que pues es muy ambiguo hablar en este sentido de ser crítico. ¿Y por qué es demasiado ambiguo? Bueno, pues porque noten ustedes, ¿no? En el escenario ya como contemporáneo que tenemos, sobre todo de opinología, ¿no? Que existe en YouTube, personas que de pronto pueden tener posturas, digamos, muy más allá de irracionales, vamos a dejar ese tipo de calificativos, pero personas que a veces no cuentan con ningún tipo de evidencia sólida o mínimo algún tipo de evidencia suficiente como para sostener sus dichos, se suelen pensar o se suelen decir las personas más críticas del mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la conspiración, incluso hasta ellos mismos se autodenominan como despiertos, ¿no? Entonces, de pronto, como que embestir de esta manera la filosofía, ¿no? Como un ejercicio de liberación crítico, pues se vuelve extremadamente sospechoso porque puede ser el caso que detrás de toda esa pretensión como de volvernos críticos o de, qué sé yo, de liberarnos de los prejuicios o de las convencionalidades de nuestra época, pues puede que te estén encaminando hacia un nuevo tipo de prejuicios y hacia un nuevo tipo de convencionalismos que te dejan en última instancia en el mismo lugar, ¿no? En el sentido de que terminas asumiendo algún tipo de discurso con el que pues comienzas a interpretar la realidad y también comienzas a normar tu propio comportamiento. Dice Edson, profe, el canal de El Abogado en Llamas es de usted. ¿Usted tiene formación jurídica? Sí, tengo una licenciatura en Derecho. Dice Arti, si un escéptico duda de todo, ¿también tendría que dudar escépticamente del escepticismo? Sí, eso es lo que se seguiría si el escéptico es consecuente respecto a sí mismo. O sea, el escéptico, si te das cuenta por eso, incluso él mismo parte de ciertas bases para poder dudar. No, o sea, dudar de todo a lo loco ni siquiera te permitiría formular una duda. Dice Marcos González. Saludos desde Costa Rica. Para mí la mejor manera de filosofar es, en primer lugar, no perder la capacidad de asombro, de maravillarnos por el mundo, igual que lo hace un niño. Bueno, y mira, alguien como Ciorante diría, no, al contrario, la única manera de filosofar realmente es decepcionándote de todo, o sea, perdiendo esa capacidad de asombro, ¿no? Sintiendo el gran malestar o la gran náusea de la existencia. Te diría Sartre, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que Priest, que es un señor que hace lógica extraña, vamos a decirle así, decía que el filosofar comienza como, bueno, según él, como un dolor en el estómago, como que algo no te cuadra, algo no está bien. Entonces es como un problema intestinal. Bueno, y eso parece que se aleja del todo a como esta sensación de asombro, ¿no? Que tienen los niños. Bueno, Inter preguntaba si la conciencia es lenguaje. No, porque, o sea, analiza bien lo que preguntas. Implicaría pensar que, no sé, tu libro habla, ¿no? Porque tiene lenguaje, ¿no? Impreso.
O sea, ese tipo de expresiones son extrañas. Porque el libro ni siquiera tiene conducta, ¿no? Como con la cual nosotros podamos hacer esas inferencias. Dice anarquista, por el mero hecho de no dormir adecuadamente tendrás un rendimiento no óptimo. O óptimo. Es que quién sabe. A ver, por ejemplo, piensa en Van Gogh. Si a Van Gogh a lo mejor lo hubieran psicoanalizado o algo así por el estilo, tendríamos la noche estrellada. Porque nota cuántas personas que estudian artes y que, no sé, saben de acuarelas y de técnicas y duermen sus 8 o 10 horas al día. eh, Hay y sin embargo, pues no pintan un Van Gogh. Pues también hay que tener cuidado. A lo mejor parte de la genialidad del genio, aunque sea esto redundante y se escuche extraño, tiene que ver con su locura. No sé. O sea, es mejor tener a un Mozart o un Beethoven loco que a 20 académicos que estudiaron en Bellas Artes y que pues no pueden componer nada. ¿Sí me explico? Y que pues supuestamente estarían muy sanos. Pero bueno, eh, eso es algo también muy debatible. Se sigue encargado de sobrecargar sensorialmente nuestro cuerpo para no dormir lo suficiente. Es que eso no es condición necesaria. Hegel. Hegel escribió la fenomenología durante una epidemia de cólera. Eh, Wittgenstein escribió el Tractatus en una trinchera. Este. Platón, pues, o sea, muchos de los diálogos de juventud e intermedios parece que los escribió en contextos de situaciones políticas muy tensas con los reyes de Siracusa. Eh, Aristóteles escribió la ética nicomaquea en el exilio. ¿Qué otro ejemplo quieres que te dé? Russell, muchas de sus obras de la década de 1910, pues las escribió en prisión. Pues Dostoyevsky toda la vida en el tambo, ¿no? Súper endeudado, alcohólico, ludista, adicto al juego y todo este tipo de cosas. O sea que con todos estos ejemplos que te quiero decir que no es condición necesaria el tener un cuerpo óptimo para escribir grandes obras, ¿eh? Em, u obras que tienen relevancia histórica, al menos desde ese punto de vista. Dice JJBQ, ¿una IA podría escribir una obra literaria de la complejidad de El Quijote, por ejemplo? ¿Quién sabe? Implica pensar que a lo mejor la IA tiene imaginación. Y la pregunta aquí primordial es, ¿cuál es el origen o la causa de la imaginación? No es una pregunta sencilla. Porque vean, per se, no todos los seres humanos somos Cervantes, ¿verdad? Ni todos los seres humanos somos Dostoyevsky o Asimov. Y no las pasamos escribiendo obras literarias. No, o sea, hay que reconocer que, o sea, como este talento, así entre comillas talento, para imaginar cosas y plasmarlas en una obra literaria, muy pocos seres humanos lo tienen. Entonces viene todo esto, esta enorme discusión sobre el genio, ¿no? Si existe algo así como el genio de manera natural o es educado. Por aquí siempre se suele pensar, por ejemplo, en Mozart, ¿no? Muchos niños de la edad de Mozart en su contexto fueron educados a bola de varazos como él, ¿no? Aprende a tocar el violín a los 4 años. Sin embargo, pues nada más existió un Mozart, ¿no? Todos esos niños que pues aprendieron a tocar el violín desde los 4, pues se volvieron muy buenos concertistas, músicos de cámara, etcétera, pero no compositores como Mozart. Entonces, son todos estos elementos cuestionables. Y entonces en este orden de ideas, pues ponle que podrían existir IAs con que al igual que el ser humano podrían nacer con un talento artístico innato para escribir la novena sinfonía, para escribir el Don Quijote o algo similar a ello. Al igual que pasaría con nosotros, no todos los seres humanos tenemos ese talento para escribir el Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Miren, hay personas que dicen que todo es político, ¿no? Que el simple hecho de vestir una playera determinada, bueno, eso ya es una postura política. Ah, es todo un tema esto de qué es la política. Eh, yo me voy a aventurar a dar una definición muy cercana a Foucault en este sentido. Yo diría que la política es, en general, los pesos y contrapesos en el ejercicio o en el ensayo de las relaciones de poder.
Y el discurso político es, pues, toda la cuestión discursiva orientada a hacer que la balanza de las relaciones de poder se vaya de un lado u otro. Así yo definiría lo político. Claro, pues esto es profundamente debatible. Ya ustedes me pueden decir sus propias definiciones de política y nos ponemos a discutir sobre ello, no hay ningún problema. Dice Letranger, conforme a que evoluciona el lenguaje. Vean, en este tipo de cosas sí conviene especificar muy bien los términos. ¿Cómo qué entiendes o en qué piensas cuando hablas de evolucionar el lenguaje? Porque alguien te podría decir, por ejemplo, todo lo contrario, que en realidad el lenguaje está involucionando. O sea, que cada vez pierde más capacidad expresiva, ya saben, ¿no? Sobre todo por las ideologías que quieren cambiar el uso de la tercera persona del español, que no tiene género ni número, pero pues ellos dicen que sí, entonces le quieren cambiar. Alguien te podría decir, no, es que está involucionando, no evolucionando. Por eso es muy importante como ser muy específicos con ese término. Yo tenía una novia que estudiaba biología y siempre, o sea, la buleaba o la molestaba diciéndole cosas así de, no, pues es que evoluciona tu forma de pensar, ¿no? Porque en biología el término evolución es muy delicado, ¿no? Y a veces como que coloquialmente lo usamos de una manera un tanto atropellada como para hablar de progreso, cuando la evolución en términos de historia histológica de los tejidos no hace referencia necesariamente a un progreso, sino a una adaptabilidad de las circunstancias según las necesidades de las especies con su entorno. Sí, seguimos la teoría darwiniana originaria del origen de las especies. Dice John que Soros es el panóptico. Pues sí, quiere convertirse Soros en el panóptico del mundo. Open Society se quiere volver eso. Y pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Busquen en Google los ensayos de George Soros. Se la pasa publicando en su página web George Soros y ahí te das cuenta de cada cosa que dice que, bueno, en fin. Entonces quiere eso, o sea, crear una especie de supervigilancia extraterritorial para supuestamente él evitar el totalitarismo, etcétera. Pero al final del día esa supervigilancia estatal es totalitaria. También por otro lado, George Soros quiere enriquecerse. Es un especulador financiero. Quebró la banca inglesa en los 90s, desestabiliza a Latinoamérica con movimientos de migración, para precisamente siempre sacar dividendos en la bolsa. Entonces, persigue dos objetivos, tanto financierista como geopolítico, George Soros. Y Open Society, pues su objetivo es llevar a cabo o a la realidad esos sueños. Dice Pablo Andrés, habla de la extrema derecha, pero no de la extrema izquierda, sospechoso. ¿Por qué sospechoso? No, pues, es lo mismo. O sea, son grupos radicales que quieren imponer su opinión y su visión del mundo a los demás, sin más, ¿no? Con ninguno de los dos se puede hablar, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Y tanto derecha extrema como izquierda extrema, los dos buscan poder e imponer su visión del mundo sobre los demás. Dice Cetrepo, son curiosos los paralelismos de izquierda y derecha. Tanto Lage como Butler critican exactamente lo mismo bajo los términos ideología de género e interpretación voluntarista de género, respectivamente. Sí, Cetrepo, exactamente. Pero justo porque estamos en medio de un fuego cruzado de guerra ideológica, no nos damos cuenta de esas similitudes. Entonces, eso es a lo que yo les reto a todos aquellos que sientan simpatizar ya sea con Lage o con los progres o con quien quieran. En vez de pensar en las diferencias, ¿por qué no piensan en las similitudes? A ver qué encuentran. Y a lo mejor en una de esas se les cae la venda de los ojos y se dan cuenta que pues todo, o sea, en pocas palabras, son dos caras de la misma moneda, ambas cosas. En fin. Dice Mario Jaime, interesante, entonces varias partes de sistemas filosóficos como el hegeliano o el marxista serían ideología y no filosofía. Marx es al final de ideología. O sea, a mí me van a disculpar todos los marxistas trasnochados que creen que existe el proletariado, ¿no? En pleno siglo XXI, tal y como lo estaba describiendo Marx en el siglo XIX. Pero el marxismo es ideología, no habla del mundo. Habla de cómo debería ser el mundo. Ahora, ¿qué aciertos y qué equivocaciones brevemente creo que tuvo Marx? Yo creo que ya lo había mencionado en otros directos. Creo que, a mi consideración, Marx es muy ingenuo. Y en ese sentido el marxismo es muy utópico. ¿Por qué?
Porque el gran hierro que tiene el marxismo, en mi consideración, es pensar o presuponer que el proletariado, por el simple hecho de ser proletariado, es bueno per se. Y dos, que una vez que ya se dé la dictadura del proletariado, todo sería felicidad y alegría, ¿no? Porque justo el gran problema es que en ese proletariado puede haber personas malas, ¿no? Personas que estén actuando directamente, que no están pensando en una causa social, comunitaria y demás. Y justo en la dictadura del proletariado, esa persona mala es la que se va a apoderar del Estado y va a generar otra dictadura. Y oh sorpresa, pues tienes a Stalin, tienes a Castro, tienes a Chávez, tienes a Kim Jong-un y compañía. Entonces, esa es mi crítica a Marx. Esa ingenuidad que yo detecto en Marx, ese utopismo que viene del marxismo en general, yo creo que proviene de Rousseau. ¿Por qué? Porque de Rousseau bebieron todos los discursos liberales de izquierda del siglo XVIII, XIX y hasta nuestra fecha siguen bebiendo por este presupuesto fundamental que tiene Rousseau de decir que pues el hombre es bueno, bueno, el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Ese es un error fundamental, el presuponer que por naturaleza alguien puede ser bueno. Entonces el marxismo y muchas corrientes liberales creen que el malo es la sociedad o ciertas estructuras sociales cuando pues hay personas que son malas, malas entre comillas, ¿verdad? Hay que definir maldad, pero por el momento lo vamos a dejar sobre el tintero, si no, no procedo, no avanzo en la explicación. Entonces, en ese sentido, vienen muchos hierros, muchos fracasos, de pensar que los malvados o lo malvado, ¿no? Es la sociedad, es el capitalismo, es este tipo pues más que nada de entelequias, cuando pues puede haber proletarios malvados. Eso es lo que no consideró un Lenin, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué Lenin confió tanto al final del día en Stalin? Porque el marxismo decía, no, si ustedes leen el libro de Empirocentrismo y Criticismo de Lenin, ahí lo dice muy claro, ¿no? El bueno es el burgués, es el campesino, el malvado es la sociedad que lo hace de cierta forma. Y entonces por eso Lenin confió tanto en Stalin, siendo Stalin un bandolero de lo peor. De hecho era ladrón de asaltacaminos y se unió a la revolución bolchevique por conveniencia. Entonces confió demasiado Lenin en Stalin y vean lo que le hizo, ¿no? Vean lo que pasó después. Por este presupuesto de la filosofía marxista de pensar que el ser humano o el proletariado es bueno per se, es un presupuesto que viene de Rousseau. Dice Roberto Carlos, hola profe, ¿el pensamiento mágico es una ideología? Por supuesto que sí. Todo esto que tiene que ver con coaching, honguitos mágicos, chakras, son ideologías. Pero aquí, el punto aquí fino es determinar ideologías hechas por quién. ¿A quién beneficia en última instancia que haya honguitos mágicos, chakras, que haya ángeles cuánticos, etcétera? ¿A quién está beneficiando todo eso? Y bueno, te das cuenta, por ejemplo, uno de los primeros, pues sí hay que decirlo tal cual, charlatanes, ¿no? Que surgieron en este sentido en Latinoamérica, fue Paulo Coelho. Y detrás de la editorial de Paulo Coelho que hay todo un grupo de lobbies, o sea que se dedican a la publicidad, a la propaganda, al marketing, etcétera. Y como decía Sherlock Holmes, cuando no entiendas algo, pues sigue el dinero. Ahí en ese caso habría que ver pues de dónde viene de dónde viene financiado los lobbies que hay detrás de Paulo Coelho, todo este tipo de cosas. Pero digamos que también se dan cuenta la cuestión New Age en general, el pensamiento mágico, que también se le suele llamar así, beneficia mucho a la industria del consumo. ¿Por qué? Porque el discurso New Age es narcisista. O sea, es un discurso en donde si deseas o si le pides al universo, se va a cumplir, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues es un pensamiento narcisista porque está viendo al individuo como el centro de todo y es un discurso en donde hace que los individuos se autocontemplen como la perfección cósmica, este tipo de cosas, ¿no? Y eso ayuda bastante a la industria de consumo porque ahí está Lipovetsky, ¿no? Con la era del vacío. Mientras la gente se vuelva más y más narcisista
con el tiempo, más vacía se va a sentir. De tal suerte que, pues viene en este sentido la industria del consumo a tratar de llenar esos huecos emocionales. Entonces, esta cuestión del coaching, pues es un discurso ideológico que sirve muy bien a las industrias de consumo. Dice Inter, profe, abra un canal de psicología. No, pues yo no soy psicólogo. O sea, si quieren me puedo hacer, me dedico al coaching barato, ¿no? Y así, tipo, no sé, vamos a leer a... ¿Cómo se llama este personaje de que escribió El hombre liviano? Una cosa así. A ver, el hombre... ¿Cómo era? ¿El hombre liviano? El hombre light. Ay, quién sabe quién lo escribió. Pero sí, también, o sea, me puedo dar así como un aire tipo Eric Fromm, ¿no? Y empezar a dar soluciones baratas a problemas muy complejos, ¿no? Como, no, es que si quieres encontrar el amor de tu vida, primero te tienes que amar a ti mismo, ¿no? ¿Y qué carajo significa eso? Pues quién sabe, ¿no? Y además como si fuera una trivialidad así bien fácil de hacer, ¿no? Ámate a ti mismo.